palabras es una de las vías más importantes de acceso al conocimiento. La investigación científica en los diferentes campos de las ciencias es fundamental porque contribuye a la calidad de vida y bienestar de las personas, en la formación de nuevos profesionales y en el desarrollo de los profesionales que se encaminan hacia la investigación. A continuación, y dada la importancia de este tema, presentamos el conversatorio sobre el tema Hablemos de investigación en las ciencias. Solicito al moderador, doctor Ruy Rodríguez Gavarrón Hernández, coordinador de la Escuela de Derecho, que presente a nuestros panelistas. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Pues es para mí un honor haber recibido esta invitación y compartir con gente tan valiosa y tan interesante en este foro esta mañana y también, por supuesto, con todos ustedes. Y también quiero hacer hincapié en la felicitación a la universidad por la creación de esta Feria del Libro, que me parece es una contribución no solamente a la universidad y a su comunidad, sino a la ciudad misma, ¿no? A Jalapa cultural, y es una contribución importante que ya celebra varios años. Y en ese marco y en ese tenor, pues claro que es importante que compartan con nosotros gente muy experimentada sobre sus opiniones, experiencias de vida y la importancia que tiene la investigación en la ciencia. Esta tarde nos acompañan diferentes ponentes. Cuando leo sus extractos curriculares, me doy cuenta que hay mucho talento en este foro, hay mucha valentía al haber dedicado sus vidas a la ciencia, ¿no? Porque hay que ser valiente para hacerlo, no siempre es bien retribuida. Hay mucha diversidad en los temas y perfiles que nos acompañan y en general yo diría la conclusión es que hay muchas vidas interesantes que hoy conoceremos un poco sobre ellas. Nos acompaña la maestra Guadalupe Carmona Arroyo. Ella nació en Teciutlán, Puebla, es egresada de la licenciatura en Matemáticas y de la maestría en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Inteligencia Artificial. Se ha desempeñado como docente en Matemáticas y Computación. Además, es miembro fundador del Grupo de Comunicación de la Inteligencia Artificial, Código IA. Publicó un capítulo del libro FUSI, Logic Hybrid Extensions of Neural and Optimization Algorithms, Theory and Applications en 2021 y un artículo en la revista Mathematical and Computational Applications en 2022. Sus áreas de interés incluyen optimización matemáticas aplicadas a la inteligencia artificial. Le damos un aplauso de bienvenida. También nos acompaña Judith Guadalupe Montero Mora. Ella es licenciada en Estadística por la Facultad de Estadística de la Universidad Veracruzana, especialista en métodos estadísticos por la Facultad de Estadística de la Universidad Veracruzana, maestra en Ciencias Administrativas por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas de la misma universidad, doctora en Planeación Estratégica y Dirección Tecnológica por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con mención honorífica por investigación. Consultora estadística en sector privado, apoyando en la certificación de sistemas de gestión de calidad, norma ISO 9001. Consultora estadística en el Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística de la Facultad de Estadística, instructora en diversos cursos a nivel licenciatura y posgrado. Un aplauso para ella. También está con nosotros la doctora María Magdalena Uribe Flores. Estudió Ingeniería en Biotecnología Ambiental en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Cuenta con un doctorado en Ciencias con especialidad en Ciencias Marinas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Dedicó su tesis al tema de la degradación de petróleo ligero y pesado por comunidades microbianas marinas en experimentos de microcosmos. Bienvenida, maestra. Un aplauso, por favor. Tu cámara se queda en close y tienes que ir moviendo únicamente con las personas. También con nosotros la doctora Paloma Susan Tepetlán, licenciada en Biología por la Universidad Veracruzana, cursó la maestría en Ciencias en el CINVESTAF del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida. Obtuvo el grado de doctora en Ciencias en Ecología y Biotecnología por parte de Inbioteca de la Universidad Veracruzana. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en instituciones de educación
a nivel superior y desde hace 2 años es docente en la carrera de Ingeniería de esta universidad. Ha participado en diversos congresos y simposios y publicado artículos en diferentes revistas de divulgación científica e indexadas. Realiza estudios sobre microbiología y virología de plantas, especializándose en el área de biología molecular y bioinformática. Actualmente se encuentra terminando una estancia postdoctoral en el INECOL, trabajando en el Laboratorio de Sistemática y Taxonomía de Hongos. Bienvenida, doctora. Nos acompaña la doctora Ana Brisa Oropesa Chávez. Es mexicana, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Su principal línea de investigación actual es el derecho indiano, específicamente la regulación de la extranjería. Hizo estudios en letras francesas en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Trabajó en el ámbito privado en materia de propiedad intelectual. Colaboró en la coordinación de inspección y verificación migratoria del Instituto Nacional de Migración y se desempeñó como asesora jurídica en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Realiza investigación y publica en materia de regulación migratoria, derecho indiano, historia del derecho en México, enseñanza de la historia del derecho, así como ha publicado otros artículos y es catedrática de esta universidad y subdirectora académica. Bienvenida, doctora. Nos acompaña también el doctor José Antonio Molina Hernández. Él es licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Contabilidad, especialista en Administración del Comercio Exterior, maestría en Administración Pública, maestría en Administración Portuaria y doctorado en Finanzas Públicas. Catedrático en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Economía y en la Universidad Anáhuac, imparte clases en la Escuela de Economía y Negocios. Ha cursado múltiples diplomados en temas relacionados a la evaluación de políticas y programas públicos, en gestión estratégica en el servicio público, presupuesto basado en resultados, hacienda municipal. Y sus líneas de investigación son comercio exterior y aduanas, finanzas internacionales, públicas y corporativas, emprendedurismo e innovación. Bienvenido, doctor. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, nos acompaña el doctor José Irán Zúñiga Lobato, doctor en Sistemas y Ambientes Educativos por la Universidad Veracruzana, maestro en Educación por la Universidad Cristóbal Colón, licenciado en Lengua Francesa por la Universidad Veracruzana y en Pedagogía. Cuenta con estudios de gestión de proyectos por la Academia Olímpica Internacional de la Universidad de Atenas, en Lingüística y Civilización por la Universidad de la Sorbona París IV y en Desarrollo de Industrias Culturales por la Academia de Ciencias y Artes de Beijing, en China. Su trayectoria académica se ha centrado en el diseño curricular de programas educativos presenciales, mixtos, virtuales de diversas áreas del conocimiento, en la asesoría de construcción de modelos y sistemas de procesos educativos y en el diseño de proyectos de investigación aplicada sobre competencias digitales y entornos virtuales de aprendizaje. Es especialista en diseño instruccional en línea y metodología de la investigación orientada al desarrollo de proyectos de implementación. Actualmente es director de Servicios Institucionales, Planeación e Innovación en nuestra universidad. Le damos un aplauso de bienvenida, por supuesto. Bien, pues abrimos el foro, ¿no? Con una pregunta abierta, sencilla, para que ustedes puedan compartir con nosotros, con el auditorio, con nuestro amable auditorio, sobre qué creen ustedes, cuál es la importancia que tiene la investigación en la ciencia. Podemos empezar, si quieren, por mi derecha. Y bueno, tenemos 3 minutos para una primera participación y luego abrimos más preguntas. Siéntase el público, por favor, en la confianza de alzar la mano y preguntar, participar y aprovechar lo que yo llamo en esta ocasión un foro de vidas interesantes. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este pequeño foro conversatorio. La ciencia, yo siempre he dicho que la ciencia para mí es un estilo de vida. Muchos de mis compañeros hemos compartido estas palabras que espero que ustedes también la compartan,
O sea, es parte de nuestro día a día, no simplemente es nuestro trabajo, sino que nos regimos bajo el método científico y siempre estamos preguntándonos más allá de lo que simplemente vemos, sino que indagamos a fondo. Entonces yo creo que parte de eso es lo que hace la ciencia y que nos nutre, enriquece a todos, no solamente en cuestiones laborales, académicas, sino que también personales y sociales. Entonces la ciencia pues no solamente son, como hay muchísimos temas aquí, o sea, no solamente son como de ciencias naturales, sino también hay de ciencias sociales, y creo que en cada uno de los temas nos trae muchísimos beneficios que nos llevan a ser mucho mejor como sociedad, como mundo en general y como personas. Y yo creo que es eso, va evolucionando, va mejorando y parte de eso es la ciencia, que vayamos continuamente en la mejora continua y que vayamos preguntándonos más y así como hemos visto de una investigación salen más preguntas y de esas preguntas aún más preguntas. Entonces creo que es la ciencia es dinámica, entonces tenemos que ir al mismo ritmo y creo que parte de esto es lo que hace que nosotros podamos estar, pues, superando muchísimos problemas, como lo hemos visto. Gracias a eso hemos estado superando todas las adversidades que nos ha traído esta pandemia, entre otras enfermedades, entre otros problemas. Entonces, es para eso, para el beneficio de nosotros, de la comunidad y de nuestro ambiente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, agradezco la invitación y un gusto compartir el día de hoy con ustedes. En mi caso, bueno, como comenta la doctora, creo que todos los días nos hacemos una pregunta, todos los días queremos respondernos algo. En mi caso, yo creo que contribuyo con mi granito desde la parte estadística, porque mi formación inicial es estadística. Entonces, la investigación, claro que contribuye a la ciencia. Tengo una pregunta, trato de resolverla, ¿verdad?, desde donde me toque, y estamos contribuyendo a la sociedad, estamos contribuyendo a este mundo que lo necesita enormemente. Tenemos panelistas de diferentes áreas, biología, derecho, que son áreas bien importantes. Entonces, cada uno desde nuestras investigaciones tratamos de contribuir para que las cosas vayan de la mejor manera. La investigación, en todos los casos, creo que necesita un poco de la parte matemática. Por aquí también hay una colega matemática de la parte estadística, y creo que a veces muchos tratamos de huir o tratan de huir de esa parte de la matemática, pero de la estadística, pero finalmente creo que no es algo que deba temerse, ¿verdad? Finalmente creo que todo en la vida a veces son números, contamos, somos números. Entonces, cualquier investigación que detone una pregunta, si nosotros la llevamos de una forma científica, valga la redundancia, a partir del método científico que mencionó la colega, bueno, podemos derivar en respuestas que finalmente buscan contribuir al conocimiento, y contribuir al conocimiento en cualquier área de aplicación. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que la posibilidad de participar en un foro de esta naturaleza en mi vida representa un oasis en medio de la aridez de la gestión escolar, y la posibilidad de reflexionar con gente que decidió dedicar su vida, al menos profesional, a la investigación, es también un lujo que quisiera agradecer particularmente a la maestra Sandra Rodríguez, el habernos permitido coincidir en este foro. La ciencia efectivamente, o sea, puede ser una opción como carrera profesional, pero todos estamos en medio de la ciencia. Es gracias a la ciencia que las sillas en las que están sentados permitió la posibilidad del desarrollo del diseño. El papel con el que la maestra está haciendo origami también es un desarrollo que finalmente culminó a través de investigación. Los textiles con los cuales ustedes ponen las sudaderas con las marcas que les gustan
fue producto de un desarrollo científico y estar rodeados del privilegio de tener libros alrededor es una clara muestra de que, lo queramos o no, estamos en medio de un mundo científico. Dedicarse a la investigación científica, eso sí ya es opcional. Y yo le digo a mis hijos que a mí la escuela me gustó tanto que nunca me fui de ella. Tuve muy claro siempre que yo quería quedarme en ámbitos universitarios porque, entre otras cosas, es lo que menos mal hago. Y es un gusto poder desarrollar ese ámbito como parte de mi vida profesional. Creo que aquí, o sea, el tema no es si es importante o no dedicarse a la investigación científica. Creo que todos podemos coincidir que la investigación científica contribuye decisivamente en el desarrollo del bienestar de la humanidad, en más de una ocasión también en detrimento de la misma, como lo prueba el desarrollo armamentista, que, digamos, no todo en la ciencia es positivo. Y también por las múltiples preguntas que quienes estamos de parte de las ciencias sociales y los humanistas se suscitan alrededor del quehacer científico. ¿Estamos o no atrapados en este momento en el método científico? ¿Hemos enarbolado el método científico como la única manera de hacer ciencia? Digamos, son preguntas que están mucho más asociadas a las ciencias sociales, aunque desde luego que quienes hacen ciencia dura o estas propias denominaciones de ciencias sociales, ciencias duras, etcétera, bueno, pues son cuestiones que día a día efectivamente nos podemos ir haciendo. Pero ¿cómo pensar la ciencia desde el estudiante universitario? O sea, sí, deja, no deja, me dedico, tengo talento, ¿de qué depende? ¿A quién me acerco? ¿Qué significa dedicar tu vida a la investigación científica? Pues son una serie de cuestiones que creo que es el foro adecuado para que lo podamos hacer. Lo primero que yo podría aportar es que sí, es una decisión que se toma incluso antes de que nos demos cuenta que la hemos tomado. La vocación hacia la investigación científica es algo que se descubre como se descubre la orientación sexual o como se descubre los sabores que te gustan. O sea, un buen día sabes que lo tuyo es la ciencia porque te encanta leer, porque siempre eres el que te haces las preguntas más descabelladas, o porque eres la niña que se sienta a hacer origami. O sea, de verdad que es una vocación que se descubre antes incluso de ser consciente de ello. Y lo interesante sería conocer a quién acercarse para desarrollar investigación científica. Y evidentemente es, pues, a quién la hace. ¿Y cómo saberlo si mi profesor, que me da estadística, o el que me da mate, o el que me da derecho constitucional, hace ciencia o se dedica profesionalmente a la investigación científica? Pues nuevamente a través de una serie de preguntas. Si ustedes creen, perciben, intuyen que podrían dedicar su vida a la investigación científica, que no necesariamente tiene que ver con largas horas frente a un microscopio, porque pueden ser largas horas frente a libros, pero en definitiva son largas horas dedicadas a la reflexión, al cuestionamiento, al no dar por sentado absolutamente nada de lo que te rodea. Si en algún punto tú cuestionas esa realidad, hay vocación científica, solo hay que construirla. Y para eso estamos los universitarios de todas las áreas. Entonces, mi primera contribución sería, pues pregúntate si hay una parte de ti que a lo mejor todavía no descubres, que a lo mejor todavía no le pones nombre, pero que quizá sea una vocación científica, y de ser así, invitarlos a que se acerquen a sus profesores, a sus coordinadores, y empiecen a preguntar, oiga, ¿y usted, pues, cómo empezó? ¿Y qué significa? O sea, alguien me da un tema y lo desarrollo. Es que esa me pareció muy simpática, alguna vez un alumno lo hizo. O sea, ¿cómo? ¿Usted investiga porque alguien le da un tema y usted lo investiga? Hombre, bueno, en el fondo así empezó. Alguien alguna vez me encargó un trabajo y terminé descubriendo que me encantaba hacer cosas sobre ese trabajo.
Entonces, sí, al principio así fue y ya después yo puse los temas. Así que, bueno, lo primero sería cuestionarlos a ustedes. ¿Tienen vocación científica? Si no lo saben o no lo tienen claro, acérquense a sus profesores y por ahí podemos empezar a erigir el edificio. Pero bueno, les cedo la palabra al doctor Iram. Gracias. Bien, no sé cuántos de ustedes, porque son una generación muy joven evidentemente, ¿vieron Volver al Futuro? Levanten la mano porque es un clásico, ¿no? Ok. Creo que ese fue el primer referente de investigador que tuvo un servidor y muchos de mis compañeros de doctorado de lo que es un científico, ¿no? Un cuate con el pelo alborotado y una bata, ¿no? Haciendo cosas increíblemente geniales que de repente pueden cambiar la trayectoria de vida de alguien, ¿no? Y la verdad es que sí, realmente así funciona la ciencia. Fuera del estereotipo, ¿no? Del científico loco con la bata y el pelo hacia arriba, la verdad es que todo investigador es en principio una persona que, como bien dijeron las doctoras ahora, una persona que cuestiona la realidad y se pregunta por qué el agua cae, y se pregunta por qué el agua se congela, y se pregunta por qué de repente se vaporiza, y del fenómeno natural también empieza o trasciende hacia cuestiones y problemáticas que se relacionan con las personas. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué todos coincidimos en un interés? ¿Qué pasó con el COVID, no? ¿Por qué todos tuvimos que confinarnos? ¿Por qué nadie le hizo caso a Trump, no? Y empezó a inyectarle cloro a la gente, ¿no? Toda esa curiosidad, creo que yo es el principio básico de toda persona que quiere o tiene un interés primordialmente esencial para ser investigador, ¿no? Lo primero es que tengamos curiosidad. Lo segundo, creo yo, tiene que ver con el encontrar ese punto de interés, esa área que está en nuestra propia disciplina, ¿eh? No importa si eres médico, si eres abogado, si eres biólogo, si eres matemático, si eres del área de finanzas. En realidad, ciencia e investigación puedes desarrollar en cualquier área del conocimiento. De hecho, si ven en Google la definición de ciencias, van a encontrar que las diferentes disciplinas académicas se clasifican también como ciencias, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, creo yo que ustedes van a encontrar el punto de interés a partir de lo que les llama la atención, de lo que cuestionan, y de ahí, como decía la doctora Ana Brisa, buscar cómo convertirme en una persona que hace investigación, ¿no? ¿Cómo desarrollar ciencia? Esa es la pregunta esencial, ¿no? Un servidor, a mí me encantaba el doc, ¿no? Como bien dicen en la película, y de verdad me llegué a preguntar, bueno, ¿y será posible hacer viajes y demás? No fue mi línea de investigación definitivamente. Yo transité de la lingüística a la educación y justo en algún momento tuve que decidir si hacía ciencia, y en la educación empecé a estudiar sistemas y ambientes educativos digitales en el 2010, cuando todavía la educación en línea estaba en pañales, porque todavía se hablaba metodológicamente hablando de que era muy distante, ¿no?, la necesidad de que hubiera educación en línea. En la disertación doctoral mía, cuando me titulé de doctor, una profesora de la Universidad Veracruzana, que es mi alma mater también, se levantó y me dijo, es que esto está muy futurista, la onda que tú traes de que todos vamos a estudiar en nuestras casas y vamos a tener que usar la computadora y usar plataformas educativas. 2016. Le tengo reservada por ahí una visita a mi querida maestra, ¿no? Porque de verdad nadie preveía que en el 2020 toda la estructura del sistema educativo iba a depender de las plataformas educativas y de comunicación, ¿cierto? Si no, probablemente ni estarían ustedes aquí, no hubieran podido concluir su prepa y no hubieran podido continuar sus estudios de… Entonces, fíjense, alguien en 2008 prospectivamente anticipó que la educación en línea iba a ser un campo, el ambiente digital de aprendizaje, un campo importantísimo para la investigación, que había que invertir, que había que desarrollar programas formativos, porque iba a ser una necesidad. 12, 15 años antes la gente preveía que iba a haber una necesidad y tópatelas, ¿no? Llega el COVID y nos demuestra, tristemente, que muchos sistemas educativos no estaban listos para transitar a los ambientes digitales. Pero por lo menos había programas formativos que ya te preparaban para eso. Ahora ustedes están en la etapa universitaria. Pregúntense qué necesidades habrá de aquí a 10, 12, 15 años y de qué manera ustedes van a incidir en esas necesidades. Y ahí es donde está la ciencia. ¿Sale? Ese es mi comentario. Gracias.
Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar un ratito con ustedes. Yo admiro mucho, por ejemplo, a los científicos del área biológica, del área exacta, digitales, etcétera, ¿no? Y se han generado muchas veces estereotipos, como lo menciona aquí el doctor, de que el científico está con la batita y con el microscopio, ¿no? Yo soy del área económico-administrativo y pues van a decir, pues, ¿ustedes qué aportan a la ciencia, no? ¿Para qué sirven? Pues servimos de mucho, ¿sí? Así como comentó la doctora de que puede haber científicos que se dediquen 100% a la ciencia, ustedes, quienes estén en sus áreas económica o legal en la que se desarrollen, van a tener que hacer ciencia, no necesariamente como su profesión, pero van a tomar decisiones, ¿sí? En las empresas, por ejemplo, mencionamos lo del COVID, ¿no? Les voy a poner rápidamente un ejemplo, que tengo poco tiempo. Cinépolis, todos ubicamos a Cinépolis, ¿no? Alguna vez fuimos al cine o hemos ido al cine. Ok, tengo la oportunidad de conocer a un directivo de esta empresa, de Organización Ramírez, y le digo, oye, ¿qué pasa con Cinépolis? ¿Va a tronar o qué onda? Porque pues la gente no fue en el 2020. Me dice, no. De hecho, generamos ingeniería financiera, estrategias con base en estudios previos y durante la pandemia se pusieron a comprar cines. ¿En dónde? En otros países donde sí quebraron por su falta de planeación, de previsión de situaciones que pudieran llegar a pasar, ¿no? Entonces te pones a pensar, ah, caray, ¿a quién se le habrá ocurrido generar una estrategia que durante una pandemia te pones a comprar en lugar de ahorrar, ¿no? Y es así en todas las áreas. Por ejemplo, queremos solucionar las desigualdades, la pobreza, la delincuencia, en el número de problemas que se presentan en la sociedad. Pues ahí estamos, los economistas también servimos de algo, o sea, no nada más planeamos, ¿sí? Y pues por último, muchas veces a ustedes, nosotros como docentes les encargamos tareas, sé que eso no les gusta, ¿no? Les encargamos investigaciones. En lo personal trato de que esas investigaciones tengan una relación directa con algo que les guste y que les agrade con base en su tarea y en los temas. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando ustedes quieren hacer investigación de sus áreas, porque por algo eligieron sus carreras, o no creo que haya sido porque papá y mamá les dijeron, vas a estudiar esto, puede pasar, y si eso pasó, estudien lo que están estudiando y luego estudian lo que ustedes quieren estudiar, ¿sí? Sí, porque si no luego nos sacan de la casa, ¿va? Pero ¿qué sucede? ¿Dónde sienten el amor? Esa pregunta me la hizo un doctor en filosofía que admiro mucho y que quiero mucho, que fue parte de mis directores de tesis. Y le dije, ah, caray, ¿dónde siento el amor? Y ahí voy, en el corazón. Me dice, no es cierto. Y no es cierto, no sentimos el amor en el corazón. Digo, en la cabeza. No, pues tampoco. Me dice, ¿lo sientes en el estómago? Digo, ah, pues sí es cierto, ¿no? O sea, cuando vemos a la persona que nos atrae o que estamos ahí medio atontados por ella, sentimos aquí esas maripositas, que no son mariposas, ¿no? O sea, ya si lo vemos científicamente, es combinación de esto con los ácidos gástricos y bla, bla, bla. Pero ¿qué sucede? Cuando ustedes quieren hacer investigación, busquen un tema que les genere esa sensación. ¿Por qué? Porque si les genera esa sensación, lo van a acabar, lo van a terminar y lo van a disfrutar, ¿sí? Entonces, ¿la ciencia puede ser divertida? Sí. ¿Puede dejar? También, ¿sí? Porque muchas veces quienes están tomando decisiones, por ejemplo, en el sector público, luego no le saben. Entonces, ahí entran los asesores y los consultores, áreas de oportunidad, ¿sale? Pues bueno, bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Hola, es mi turno. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Pues sin duda alguna ya quedó claro que si el ser humano no fuera curioso por naturaleza, caería en nuestra propia extinción, ¿no? Y queda claro en la pandemia que acabamos de vivir, la creación de las vacunas se dio gracias a los científicos del área médica que pudieron desarrollar esta nueva medicina para que nosotros prevengamos esta enfermedad. Y particularmente hablando desde mi área, del área de la inteligencia artificial, que es a lo que me dedico, pues todos ahora tienen un celular y ese celular viene de un fundamento científico, ¿no? Alguien que se le ocurrió qué pasaría si juntan dos chips o si combinan ceros y unos y crean un aparato electrónico a través de eso. Entonces, yo creo que todos aquellos que están interesados en cualquiera de las áreas, como ya mencionaron, pueden desarrollar ciencia
a menor o mayor grado, pero todos somos científicos al final de cuentas, en cierta medida. Y sin duda, pues me gustaría creo que ya para todos quedó claro que la investigación es parte importante de la ciencia. Aquí lo único que quiero que quede claro es que todos somos científicos, ya sea la persona que simplemente investiga para una tarea o tanto nosotros, ¿no? Pero sí los invito a que se adentren en esto y pues también me gustaría que vieran a su alrededor, hay muchos libros. Los libros son una herramienta fundamental para adentrarse en la ciencia, entonces pues adéntrense en ellos. Gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Sí se oye? Bueno. ¿Con este? Ahora sí. Perdón. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Realmente, como han dicho todos los doctores aquí, todas las maestras, somos un grupo diverso, realmente. Sin embargo, ya quedó claro que la ciencia es algo que hacemos a diario, no realmente por publicar un paper, hacer una tesis, estás haciendo ciencia. Ustedes, si son foráneos y nunca habían estado fuera de casa y llegaron a cocinar, tuvieron que aprender a cocinar, a hacer un huevito, un guisadito, algo, ¿no? Hicieron ciencia en la cocina porque no lo sabían hacer, aprendieron a hacerlo, ¿no? La ciencia sí es algo muy importante porque nos ayuda a generar conocimiento y el conocimiento es algo básico y fundamental con lo que vamos todos los días de nuestra vida, ¿no? Desde que nacieron y aprendieron a caminar, aplicaron el método científico, aprendieron a probar cosas, todo ese tipo de cuestiones de cómo han ido creciendo, cómo se han ido formando, cómo llegaron a elegir sus carreras, como decía aquí el doctor, no creo que los haya mandado sus papás y si fue así, mismo consejo, realícenlo y después estudian lo que quieren, pero la ciencia realmente, como digo, aquí somos de diferentes áreas, pero no trabajamos solitas. Yo del área biológica y en particular biotecnología, tengo que ver forzosamente la estadística, porque sin un sustento estadístico, mi investigación no tiene validez, ¿no? O no puede ser publicada o no puede ser reproducida, ¿no? Entonces, si bien habemos diferentes ciencias, ¿verdad?, que hemos ido creando a lo largo de la historia, no podemos aislarnos de las demás, ¿no? Uno como, insisto, yo como bióloga, sé que puedo trabajar con una estadística, sé que puedo trabajar con alguien de derecho, porque algo en derecho ambiental tendré que ver en algún momento de la vida, ¿no? Con inteligencia artificial muchísimo más, con economía, con todas, ¿no? Entonces, siempre es importante que ustedes vean que si bien están estudiando una carrera medicina, nunca van a decir yo nunca voy a tener nada que ver con la estadística o con el derecho o con la biotecnología, ¿no? Siempre vamos a tratar de hacer algo en conjunto y generar ese conocimiento suficiente para que pueda ser repartido, ¿no? Este conocimiento que vayamos a crear es muy importante que no nada más se quede ahí en el artículo para que solo un grupo de investigadores lo lea, sino que se pueda aplicar, que se pueda divulgar a todos ustedes, que son las personas que nosotros como profesores estamos moldeando, estamos ayudando a formarlos, ¿no?, en su carrera que han elegido, ¿no? Entonces, sí es importante que si les gusta o les interesa hacer ciencia, como decía el doctor, ¿no?, se pregunten si a lo mejor cuando ya les encargaron un proyecto de investigación y ustedes no lo quieren hacer y digan, ay, nomás porque tengo que cumplir y es el porcentaje. Hacer ciencia es más o menos cuando a ustedes les encargan hacer un proyecto de investigación, obviamente con otras consideraciones y se requieren otras cuestiones, pero cuando les encargan un proyecto de investigación y si a ustedes les gusta, sí, independientemente, a lo mejor no todas las materias que llevan en un semestre les gusta, pero puede haber por ahí alguna que sea la que les apasiona, la que les encanta, que están felices cada que están en esa clase, a lo mejor por ahí sería lo que a ustedes les interesaría y sobre lo que quisieran hacer o generar conocimiento o hacer ciencia, ¿no? Entonces sí es muy importante que ustedes aprendan a reconocer qué es lo que les llama la atención y a quién se pueden dirigir, ¿sí?, de todos los maestros de su universidad
para poder interesarse en ello y poder hacer esta ciencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, ya vimos la gran diversidad de pensamientos y de perfiles, ¿no? Y también identificamos pues una unión, un común denominador en nuestro foro, que es el amor por la ciencia, y que además están convencidos de que la ciencia es para mejorar sociedades, ¿no? Para alcanzar el desarrollo. Y en palabras de Matt Ridley, él diría que el desarrollo al final tiene una consecuencia que es la libertad de las personas, la libertad de las sociedades. Así que si el resultado es la libertad a través de la ciencia y su investigación, me parece que vamos por el buen camino. Pero claro, antes de alcanzar esa libertad y ese desarrollo, necesitamos personas como las que nos acompañan, que han pasado muchos retos para lograr llegar hasta donde están, ¿no? Para nuestros alumnos, profesores y público en general, cuéntenos cuáles han sido los 2 o 3 mayores retos que han tenido que superar ustedes, ¿no? Para dedicarse a la investigación de la ciencia. Por favor, siéntanse libres en aprovechar la palabra. Bueno, si me permiten, perdón. Yo creo que el principal reto en mi caso es primero el enfrentarme a estudiar un doctorado que estuviera dentro de la estructura del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, ¿no? Primero por el nivel de exigencia, los requerimientos académicos son muy elevados, por los criterios de egreso, que también son muy fuertes, ¿no? El hecho de tener que publicar tu primer paper, tu capítulo de libro o tu libro en coautoría, generalmente con tu director de tesis o con los asesores. Es un proceso muy complejo, ¿no? Porque implica, pues, desde la delimitación del objeto de estudio, la pregunta de investigación, el entrar en sintonía, ¿no? Hace rato que la doctora Ana Brisa mencionaba sobre si tú escoges el tema o el tema te escoge, o tus asesores escogen el tema que contribuye a la investigación de ellos. La verdad es que obedece un poco a las 3 partes, ¿no? Por un lado tú tienes un interés, por un lado tu asesor te direcciona, pero también hay un clúster, ¿no? En el que tu investigación se integra. Entonces, esa parte puede ser compleja, ¿no? Porque si yo quisiera investigar sobre algo muy particular y demás, pues renunciar, entre comillas, al objeto de estudio de mi interés para alimentar la estructura de un clúster de investigación se vuelve complejo, ¿no? Y realmente creo yo también que tenemos un espacio de oportunidad muy grande en el sistema nacional. El CONACYT cumple su función, creo ahora se ve reducida su función por los apoyos y la exclusión que hay hacia la gente que hacemos investigación en universidades privadas. El hecho de que el Sistema Nacional de Investigadores no funciona para las universidades privadas, para mí es un retroceso. Y eso es un reto importante, ¿no? Porque si tú quieres desarrollar investigación, necesitas un elemento clave que yo creo que todos los doctores aquí coinciden, que se llama financiamiento, ¿no? La investigación cuesta horas, tiempo hombre, pues, el sueldo de un investigador, pues que tiene que cubrir sus necesidades básicas para poder dedicarse a… pero también la inversión de todo el equipo, el material, los insumos, los medios para poder desarrollar estas metodologías y todos los criterios que van a permitir que tu investigación llegue a buen término, ¿no? Es algo complejo y por eso creo yo las naciones que tienen más predominancia, ¿no? En ciertos ámbitos políticos, económicos, sociales, son aquellas que han invertido muchísimo en investigación y desarrollo, ¿no? O sea, no es casual que todos tengamos un celular que sea importado, no, ninguno está desarrollado en nuestro país, igual que los automóviles, igual que mucha de la tecnología de punta, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes tienen ese control, digámoslo, de esos medios de producción, de estos artículos o estos elementos de innovación, son las grandes naciones o pequeñas naciones también, nos sorprenden algunas, que han invertido en la investigación y en el desarrollo, ¿no? Y por tanto, se genera conocimiento, pero también se genera eso que mencionabas hace un momento, doctor Ruy, que es la transformación social, ¿no? El desarrollo contribuye al desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, bueno, en lo particular creo yo
Que me digan que para dedicarme a la investigación debo de dejar mi trabajo y dedicarme de tiempo completo a un doctorado, ya implicó renunciar a ciertas cosas, que esos son los criterios CONACYT, que la compañera que estudia la maestría en inteligencia artificial los conoce bien, ¿no? Tienes que dejar todo para dedicarte a tu doctorado. Terminas el doctorado, publicas, tienes el paper, tienes todo, no hay plazas de investigación, ¿no? Se tiene que morir un investigador de la UB y hay 20 que saltan, ¿no? Para tener un puesto de investigador. Pero aparte, creo que el problema es de raíz, es el modelo no funciona para generar investigación, ¿no? Yo creo que es, no sé, mis compañeros, es uno de los retos que enfrentamos quienes queremos hacer ciencia, ¿no? Sí, adelante, doctora, por favor. Gracias, doctor Iram. Hola, como bien dijo el doctor, yo creo que tengo la trifecta en la cual estuvo, bueno, creo que a todos nos pasó, tuvimos un montón de retos, o sea que ya como que delimitarlos es un tanto complicado, pero de todos modos yo creo que al mismo tiempo los retos nos motivaron. Personalmente me emocionaba mucho cuando tenía como que un obstáculo, el poder pasarlo luego como que me engrandecía de alguna forma de lo pude hacer. Entonces creo que durante todo, incluso desde la maestría y el doctorado, fue tiempo, dinero, infraestructura. O sea, creo que es algo que con lo que batallábamos todos. De alguna forma, bueno, ya como anécdota, y creo que no se ve muy bien, pero de todos modos yo creo que puede ayudarles un poco, de que no desesperen. Mi doctorado de 4 años yo lo tuve que hacer en 6 debido a problemas de infraestructura, en donde si bien yo estaba en el CIMBESTAP de Mérida, de hecho, también igual que la doctora Paloma, tuvimos la fortuna de poder tener un megaproyecto con la Secretaría de Energía. Entonces, digamos que nuestro laboratorio tuvo los recursos suficientes para poder reestructurarse completamente. Entonces, en lo que tienes que esperar, en lo que cierran el laboratorio, modifican el laboratorio, ingresan los nuevos equipos, ¿tú qué haces? O sea, realmente es como, bueno, solamente puedes hacer investigación en la computadora, investiga, lee, ve otras opciones. Entonces, digamos que cuando se te presentan ese tipo de retos, no tienes que permitir que el mundo se te cierre, no, tienes que ver las posibilidades que hay para poder superarte. Entonces, digamos que de todo lo que nos puede pasar, tiempo, dinero, infraestructura, al menos durante la investigación, es algo que más nos afecta. Okay, gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, en mi caso creo que el reto más importante que tuve fue el desconocimiento. Cuando fui estudiante antes de la licenciatura no sabía que existían las maestrías y los doctorados, ni por aquí me pasaba. Cuando tuve la oportunidad de conocer a mis docentes en la licenciatura, sabía que eran doctores, pero yo no sabía lo que eso significaba, hasta que conforme pasaba el tiempo, ellos me fueron orientando. Entonces yo creo que el desconocimiento tanto de esta parte de saber que existen científicos en nuestro día a día, es importante que sepamos que ellos están ahí, además de que no echemos a la borda el conocimiento que nos brindan materias como metodología de la investigación y todo el proceso que se da en cada uno de los cursos que nosotros llevamos, que al final de cuentas nos aportan esta semilla de científicos, ¿no? Y por otro lado, creo que otro reto que presenté yo también fue el idioma. La ciencia se da en inglés, es el idioma universal de la ciencia. Entonces creo que fue otro reto personal que resolví siendo un poco autodidacta, ya que no tuve como la oportunidad de estudiarlo de niña o algo así. Entonces yo creo que son los retos más importantes en los que presenté. Gracias. Muchas gracias. Sí, por favor, doctora, adelante, le presto mi micrófono. Bueno, creo que a lo largo de nuestra historia como estudiantes tenemos muchos retos.
en lo personal, cuando fui estudiante, en mis inicios había una materia que era de programación y entonces a mí la programación no se me daba. Eso me implicó horas extras, ser persistente, revisar libros en la biblioteca, porque en aquel entonces no teníamos todas las facilidades que tenemos ahora con el internet. Ustedes quieren un libro, tenemos el acceso de muchos libros. Ahora con la pandemia, grandes editoriales abrieron sus bibliotecas. Entonces, en mi licenciatura ese fue mi gran reto, pasar una materia que me costaba muchísimo. Pero bueno, siempre yo les digo a mis estudiantes, si ustedes quieren algo, sean persistentes, no desistan, busquen los medios, siempre, siempre está la posibilidad de lo que se quiere. Bueno, posteriormente, dada mi perfil, es muy cuadrado. Nosotros estudiamos estadística y vemos técnicas, metodología estadística, cuadradito, pero ¿dónde lo vas a aplicar? Bueno, lo podemos aplicar en cualquier área. Y yo tuve la necesidad de empezar a dar clases joven, de extenderme y conocer más, porque dije, bueno, yo tengo que saber más para poderles enseñar más a mis estudiantes. Entonces, yo decidí estudiar una maestría que fuera en el área de las ciencias administrativas, porque sé que un área de estudio para los estudiantes o un campo de aplicación es ese, ¿no? Entonces, dije, bueno, estaba yo trabajando estudié la maestría. Mi reto más grande fue cuando dije, la maestría ya no me es suficiente, necesito más, quiero más, necesito estar más al día, ofrecerles todavía más a los estudiantes, porque ustedes demandan conocimiento, demandan que nosotros estemos actualizados, demandan muchas cosas. Y entonces dije, bueno, voy al doctorado. En el año que yo estudié el doctorado, todavía tuve la ventaja de que el gobierno federal otorgaba becas PRODEP, parecido a CONACYT, pero para los profesores eran PRODEP. Lamentablemente, un año después de que yo ingresé, tuve la fortuna de ingresar al doctorado, desaparecieron esas becas, tristemente, pero eran un gran apoyo, porque efectivamente otro reto es la parte económica para poder estudiar un posgrado. Pero mi reto fue que, bueno, postulé y lo que necesitaban era la carta de aceptación de la universidad a donde yo quería estudiar. Y bueno, estaba haciendo las gestiones, pero yo tenía como 7 meses de embarazo cuando fui a hacer la entrevista para postularme al doctorado. Y lo recuerdo, y eso es algo que siempre va a quedar en mi mente, porque la coordinadora, quien me hizo en ese momento la entrevista, me vio y me dijo, ¿pero cómo crees? No vas a poder, un hijo demanda tiempo, no vas a poder. El doctorado demanda más tiempo que un hijo, no vas a poder. Y yo me quedé desconcertada, fría. Yo dije, bueno, ¿cómo es posible que una doctora, porque me estaba entrevistando una doctora, pues pudiera decirme eso, ¿no? Porque yo, no es posible. Le digo, doctora, deme la oportunidad. Yo soy una profesionista, soy responsable, yo sé que voy a cumplir y debo cumplir. Entonces, y pues propiamente mucho dependía de que ella me extendiera la carta de aceptación para poder ingresar al doctorado. Le dije, doctora, deme la oportunidad, o sea, yo voy a hacer los exámenes, mi hijo nacerá y yo tengo que ver cómo, pero pues es un compromiso posterior, porque la beca PRODEP, si uno no concluye en tiempo y forma, pues tiene que reembolsar el dinero. Entonces, pues finalmente yo tenía bien claro lo que quería, y eso es algo que siempre yo les invito a ustedes, chicos, si tienen bien claro lo que quieren,
o si todavía no, traten de irlo definiendo, sean persistentes, busquen ayuda. Creo que eso me ha definido que si yo quiero algo, trato. Dicen, no digas aferrada, porque aferrada no suena tan bien, sé persistente, pero sean persistentes, aférrense en busca de lo que quieran. Finalmente, bueno, 4 años después, concluí el doctorado y bueno, ya no quise decirle a la doctora, mire ya, aquí está mi título, pero bueno, aquí están mis 2 bebés. Bueno, mi hija ya tenía 4 cuando concluí el doctorado, pero los retos son bonitos, los retos son bonitos. Y mi invitación hacia ustedes que están formándose, sean persistentes, sean proactivos. No esperen a que les digan sus profesores, oye, tienes que hacer esto, así, así, así. No, propongan, sean propositivos. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Los retos son desde financieros, estructurales, de maternidad, ¿no? Que es difícil, familiares. O sea, el camino está lleno de retos, pero las cosas más bellas siempre cuestan más trabajo alcanzarlas, ¿no? Pues digo que hay mucho talento en este foro y hay mucha calidad humana, por lo que veo también. Y yo agregaría además que muchas veces, incluso la gente que está muy cercana a nosotros y que nos quiere, nos dice, no te vayas a estudiar a otro lado, no, quédate con nosotros porque la abuelita te va a extrañar, no te vayas para allá, o el marido, no, ¿por qué va a trabajar? ¿Por qué vas a estudiar y no vas a estar con los hijos? Entonces los retos, hay que tener una convicción de vida ante la ciencia, ¿no? Tomarla como una forma de vida para poder lograrlo, y eso pues es un reto. Vamos a abrir algunas 2 preguntas, 3 máximas, ya nos están atropellando los tiempos para el siguiente evento. Por favor, el público que tenga alguna pregunta, tenemos 2 o 3 preguntas y agradecería a que quiera contestar, a lo mejor el doctor, ¿no? Para que todos tengamos participación, y después también la doctora Ana Brisa, por supuesto. Adelante. Sí, fuerte. Bueno, se ha dicho, regresando a la analogía regresando a la analogía de que la ciencia pues es un amor con el que nosotros pues nos casamos, o al menos tenemos una relación de muchos años. Yo aquí tengo a mis estudiantes, a mis alumnas. Quisiera que les pudieran decir, bueno, yo siempre les he comentado a ellos que hay que hacer las cosas con pasión. Por eso se escogen temas que te gusten, ¿no? Y sin embargo, aunque si regresamos a esa analogía del amor, pues el amor no es todo miel sobre hojuelas, ¿no? En cualquier relación, digamos, amorosa, y en este sentido con nuestra ciencia, con el área que nosotros nos hayamos dedicado a estudiar o a desempeñar, pues va a haber altibajos. Entonces, no sé si pudieran darles algunos consejos o algunas palabras a mis estudiantes. Yo estoy seguro que la carrera que ellos han elegido también es porque les gusta, ¿no? Es su mini investigación en este momento, pero algunos consejos de cómo superar esas malas rachas, esas malas ideas, esos pensamientos negativos de que realmente esto es lo que yo quise. O sea, cómo redescubrir y reenamorarse de esa ciencia, de esa carrera que han elegido. Muchas gracias por la pregunta. Siempre es bonito relacionar el amor con la ciencia. Sí. Adelante, doctor, por favor. Y es en serio eso de que te casas, ¿eh? O sea, yo sigo soltero, entonces creo que sí me casé con las ciencias económico-administrativas, ¿no? ¿De qué licenciatura son tus alumnos? Ay, acá, ¿no? Análisis de riesgos y todo ese rollo. Tienen que investigar, ¿sí? ¿Y cómo le van a agarrar amor? Pues primero tienen que analizar la importancia de su profesión, ¿sí? Y que en México es una profesión que tiene mucha área de oportunidad, ¿sí? Si se dan cuenta, no hay actuarios como habemos administradores, ¿sí? Entonces, con base en eso, pueden investigar más a profundidad sobre su profesión y ver cuál es su pertinencia y por qué pueden apoyar a lo que es la sociedad, ¿no? Desde muchos aspectos. Por ejemplo, estaba yo platicando con su coordinadora, los aspectos de sustentabilidad, de sostenibilidad,
Desde esa parte, por ejemplo, los actuarios pueden influir demasiado en el análisis de todos los efectos que las empresas llegan, o incluso gobiernos, a cometer con la producción, sobreproducción, etcétera, y la incidencia que van a tener en las siguientes generaciones, ¿no? Y en un momento dado, eso se puede convertir en impuestos verdes, en muchas situaciones que se tienen que generar políticas públicas, las empresas tienen que, como se dice, alinearse a esas políticas que en un momento se puedan llegar a presentar, ¿no? Y como dijo su maestro, o sea, hay muchas ocasiones que se presentan situaciones que hay que sopesar. O sea, retomando un poquito de la pregunta anterior de los retos, cuando postulo para mi doctorado, yo tenía 25 años, ¿sí? Yo entré de 26 a mi doctorado, pero cuando llego con mi tema de tesis, los sinodales en esa entrevista pues se rieron, ¿no? O sea, dos sí no se contuvieron, sí se rieron. ¿Por qué? Porque mi tema de tesis era que buscaba yo un modelo para terminar con la pobreza en México, ¿sí? Y me dijeron, es imposible. Y me dije, bueno, pues para ustedes. No les dije eso porque no me iban a aceptar, ¿no? Pero entonces, para poder ser aceptado en ese doctorado, tuve que reestructurar mi tema. Hice algo que sí me gusta, que me apasiona, que es el comercio exterior, pero pues me fui a otros temas un poquito más técnicos, siendo que ya tengo la oportunidad ahora sí de poder trabajar en investigar cómo mitigar la pobreza en este país, ¿no? Aunque sea con un granito de arena, un artículo, un libro, algo, pero me gusta, ¿sí? Y ya no lo hago tanto por la beca del CONACYT, porque sí lo hice en ese momento por la beca, ¿sí? Ahorita ya lo hago porque me gusta y porque realmente quiero aportar algo a la sociedad, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta, por favor. Última pregunta, muchas gracias. Adelante, por favor. Buen día. Hablando de científicos, yo por aquí no venía yo preparado, hice algunas anotaciones. Dice que los científicos son por naturaleza curiosos, se hacen preguntas constantemente y a través de la investigación solucionan enigmas y confirman o descartan hipótesis. Yo tengo una pregunta en relación con lo que se dice aquí en cuanto a los estudiantes que estudian una licenciatura y por qué al final de su carrera profesional les cuesta en algún momento mucho trabajo en realizar una tesis o un trabajo de investigación. Esa es la primera pregunta. Relacionado con esto, el hombre más rico de México hace unos días hizo una declaración en que aboga por eliminar las tesis y los exámenes finales al terminar la licenciatura. Es un líder de opinión. Me imagino, si todos los estudiantes aquí están de acuerdo con él, les dirían aquí a las autoridades de la Universidad de Anáhuac. Él dice que no hagamos tesis y que no presentemos exámenes finales al terminar la licenciatura. La pregunta es, ¿qué opinión tienen ustedes sobre esta declaración? Entonces, dos preguntas. Muchas gracias por la pregunta. Claro, esos líderes de opinión, pues también hay que opinar sobre ellos y no dejarnos. Es una pregunta perfecta para la doctora Ana Brisa, me parece. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, a ver, voy por partes, como Jack el Destripador. El tema de exámenes particularmente, efectivamente hay investigación que demuestra que la aplicación de exámenes con los modelos tradicionales no necesariamente garantiza ni la medición de la adquisición del conocimiento y tampoco le otorga a los estudiantes las competencias suficientes para desempeñarse profesionalmente en el exterior. Lo que hay que reevaluar no es tanto si los examino o no, sino cómo los examino. En ese sentido, las tendencias internacionales en educación es generar pruebas que no sean las tradicionales de pregunta-respuesta, particularmente de opción múltiple, sino propiciar la creación de ensayos críticos y la resolución de problemas específicos. Digamos, eso por un lado, no todas las ciencias, o sea, no todas las disciplinas lo permiten, eso también es cierto. Pero, o sea, lo que sí invita a la declaración, bueno, yo la podría interpretar como a una reevaluación del modelo tradicional de evaluación a través de exámenes, pues estos, ¿no? De opción múltiple o bajo la estructura, dime todo lo que sabes sobre
un tema, digamos. En cuanto al tema de la tesis, ¿qué cree? Le tengo una noticia. La Red de Universidades Anáhuac no prevé la tesis como sistema de titulación. O sea que podemos todos compartir la lágrima. Yo, en lo particular, no comulgo con eso y mis estudiantes sabrán que en una materia que es justo del último semestre de la carrera, conmigo desarrollan tesis. Porque yo creo firmemente que una de las razones por las cuales se les dificulta es porque no tienen las herramientas para hacerlo, porque nunca han tenido la necesidad de hacerla. Y entonces podemos llegar a la trágica situación de tener estudiantes que llegan a doctorados profesionalizantes y nunca han hecho un trabajo de investigación. Vamos, o sea que el problema creo yo que no es tanto en el producto, sino en cómo lo hacemos y cómo lo concebimos. Se decidió eliminar la tesis porque efectivamente había algunas circunstancias en que la aportación de la tesis era -1. Pero ahí el tema era qué quiero lograr con la tesis de licenciatura. Desde luego no quiero descubrir el hilo negro, no quiero una aportación que haga avanzar el mundo de la ciencia al siguiente nivel. Tiene que ver con un tema formativo. Yo no espero que los estudiantes en sus tesis encuentren la solución de la pobreza para México. Yo lo que quiero es que uno se descubran a sí mismo, porque la tesis es sobre todo un reto personal. Como todos nos han compartido aquí, todos hemos tenido que afrontar cuestiones personales con el tema de la tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado. Es un tema formativo, en primer lugar que me compele a mí y luego, desde luego, para otorgarle herramientas que más adelante le permitirán tomar decisiones sobre su formación o no. Y haciendo alusión a la pregunta que nos compartía el maestro, yo creo que finalmente el mejor consejo, bueno, no consejo, yo consejos a duras penas a mis hijos, pero bueno, lo que yo les puedo compartir es que intentemos cuestionarnos, porque creo que el principal reto nuevamente somos nosotros mismos. Normalmente el estudiante está o se encuentra en la circunstancia de cumplir con la expectativa que se tiene de él. Sus papás, sus parientes, sus amigos, o sea, yo quiero cumplir la expectativa de alguien. Y en realidad es la expectativa que yo tengo de mí mismo. O sea, de verdad, o sea, yo lo que quiero es terminar la carrera, encontrar un buen trabajo, encontrar el amor de mi vida y jugar a la casita después. O sea, eso es lo que quiero. Si sí, me encanta, o sea, está padrísimo, háganlo. Pero ¿y si no? O sea, y si no es justo eso lo que quiero de mí, de mi vida, o sea, a lo mejor yo en verdad estoy estudiando actuaría y yo lo que quiero después es dedicarme no a análisis de riesgo, sino dedicarme a hacer proyecciones actuariales sobre el comercio flamenco en el siglo XVI. ¿Qué? O sea, ¿y eso para qué sirve? Porque nadie más lo ha hecho. Porque está ahí, porque está, o sea, porque está esperando que alguien se clave con el tema. Y oye, pero eso pues igual y no te deja mucho dinero. Y lo que quiero en mi vida es hacer dinero, hombre, ayuda. O sea, tampoco hay que ponerse romántico, ¿no? Que uno de vez en cuando come 3 veces al día. Pero, o sea, no sé, o sea, yo lo que invitaría es a cuestionar lo que se espera de mí. Y a partir de eso, bueno, pues ya podemos encontrar 1000 modelos de inspiración personal. Oye, que en México llevamos al menos 3 décadas prometiendo que vamos a llegar al 1% del PIB invertido en investigación. Y llevamos 3 décadas viendo que no, que por el contrario, eso se va reduciendo y ya ni les cuento en este gobierno lo que está invertido en investigación. Oye, ¿y es la única manera de hacer ciencia con apoyo gubernamental? O sea, casi, pero en una de esas yo puedo ser el 5% que no. Y se puede, está cañón, pero sí. El hecho de que en este foro seamos más mujeres que hombres, a mí me mueve a la reflexión, me inspira y debería inspirarnos a todos. No sé cuántas de las que estamos aquí somos madres, pero no es incompatible la maternidad con la investigación científica, no es incompatible con el matrimonio. Que todo tiene un costo, bueno,
Pues aquí nos podemos sentar y luego les invito un café y un tequila para que platiquemos sobre eso. Sí, pero ¿de qué es posible? Por supuesto que es posible. Y aquí nuevamente el tema es, o sea, ¿qué espero yo de mí? No qué esperan mis papás, mis hermanos, no el que me pagó la carrera, no mis maestros, no el rector. ¿Qué espero yo de mí? Entonces, yo creo que la declaración del líder de opinión en realidad es una invitación a reflexionar. Efectivamente, o sea, los exámenes los seguimos necesitando. Hombre, está también científicamente demostrado que un poco de presión ayuda a la adquisición de conocimiento. O sea, si yo lo dejo libre, hay personalidades que responderán muy bien, como lo demuestran los modelos Montessori o de educación activa, pero hay personalidades, hombre, que necesitan un poco más de motivación. Y para ello, la herramienta del examen está bien, pero el examen tradicional, ¿o puedo seguir examinando como hace 10 años después de que pasamos por la pandemia? O sea, ¿de verdad no hay otra manera de examinar al estudiante? Pues yo creo que sí. O sea, de entrada, pues sí, hay que ponerse creativos. Oiga, ¿que hay que hacer tesis? Yo creo que sí. O sea, es que si no, de verdad, o sea, pensamos que terminar la carrera, pues es como ir a Disneylandia, ¿no? O sea, la primera vez y entonces me tomo fotos con Mickey. O sea, no, de verdad, o sea, sí creo que necesitamos otorgar una serie de herramientas metodológicas que ayuden a la construcción mental, que propicie un análisis crítico, independientemente si me dedico o no a la ciencia o a la investigación científica. O sea que yo no lo tomaría como todo malo, sino como una invitación a la reflexión. Es cuanto. Obviamente, y en pro de los jóvenes que nos acompañan aquí, que ustedes son pues, los profesores, a los alumnos nos debemos, como me dijo a mí mi mentor alguna vez en esta misma universidad, el embajador Cuevas Cancino, que recuerdo siempre con cariño. Yo diría que además hay que ver una parte muy práctica de la investigación, que a lo mejor no es científico, pero sí es investigación, en temas personales. La novia me terminó, pues no llores tanto tiempo, ¿no? Ponte a investigar cómo manejar tus emociones. Entonces, métete al Instituto de Psicología Familiar de Washington, no sé qué, e investiga con un profesor cómo puedo manejar yo esa situación de mejor forma para no sentirme así, para sentirme revalorizado, para ayudar a mi autoestima, etc. Segundo ejemplo, tengo un familiar enfermo, pues no te acerques a llorar, ¿no? Investiga cómo puedes ayudar mejor a ese familiar enfermo, ¿no? Pues aquí hablamos de ciencia, investigación a alto nivel, ¿no? De revistas indexadas, etcétera, de dar clases y demás, pero la investigación también sirve para nuestra vida diaria. Entonces, frente a nuestros problemas personales, también podemos investigar, porque hay muchos expertos que ya han explicado y explican lo que yo estoy sintiendo o lo que yo estoy pasando. Y no lo digo por un tema personal actualmente, lo digo porque lo he recomendado, lo he practicado, por supuesto, en mi vida, y claro que ha ayudado. Así que, pues hay que confiar en la ciencia, ¿no? Hay que rodearse de gente crítica y propositiva que crean en la ciencia, en pro siempre de tener una mente libre. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, ha sido un verdadero honor y placer compartir este foro. Les agradezco mucho que hayan compartido su valía con nuestros alumnos y auditorio. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Agradecemos la participación de todos nuestros panelistas por compartirnos sus logros y sus experiencias en la investigación y en todo lo relacionado con la ciencia. En nombre de la Universidad de Anáhuac Veracruz, Campus Jalapa, nos es muy grato entregarles su diploma de participación en la FILAP 2022. También reconocemos la participación como moderador en este conversatorio al doctor Ruy Rodríguez Gavarrón Hernández, a quien entregamos con cariño un diploma de agradecimiento. Creo que no nos está costando trabajo la logística. Adelante, por favor. Hay que hacer investigación de cómo entregamos un diploma y un premio.
Ya, parece que se desató el problema. Adelante, por favor. Gracias nuevamente. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Los esperamos a las 4 de la tarde en este mismo foro. Tenemos una charla con el ganador del premio Sergio Galindo, donde nos platicará cómo escribir una novela. Muy amables por su presencia. Seguimos en la FILAB. Sí, una foto, por favor, a todos los panelistas. Les pido a alguien que tome una foto, por favor, del equipo. Alejandro, por aquí.